Cordial saludo, bienvenidos a esta videoconferencia sobre los proyectos pedagógicos y la lengua escrita. Nos acompaña en el servicio de interpretación Marta Cecilia Denis Cajiao, en logística, en la organización de todo lo previo a esta videoconferencia, Nubia Sánchez, y en el apoyo técnico Adriana Guerrero. En días pasados habíamos trabajado una videoconferencia sobre la lengua escrita, sobre todos los fundamentos conceptuales, y posteriormente se trabajó los momentos que surgieron de la experiencia del PEBI, como se trabajó en el espacio del proyecto educativo bilingüe y cultural La Lengua Escrita. Entonces vamos a partir por entender que la lengua escrita en el proyecto educativo bilingüe y cultural decidimos trabajarla desde el método discursivo comunicativo. Es discursivo porque privilegia la exposición y acercamiento a la lengua escrita de una manera natural. No es nada impuesto, no es nada artificial, es a partir de las situaciones reales que ocurren en el espacio escolar, a partir de la vida cotidiana, de las diferentes situaciones que surgen en este contexto. Es comunicativo porque es clave que haya una contextualización sobre lo que se está hablando. No se puede traer algo sin ese contexto, sin ese marco, sin esa comprensión de lo que está ocurriendo, para ponerla en un espacio donde se trabaje solo lo gramatical y se pierda toda esa importancia del contexto para que ellos vean la lengua escrita, la asuman, la apropien de una manera distinta. Pero para ello el maestro también tiene que entenderla de una manera distinta, también tiene que cambiar esa idea de la lectura solamente desde lo gramatical, desde lo superficial del código e ir más allá para poder como afianzar ese proceso de lectura y escritura en todos los estudiantes sordos. Entonces la primera precisión para ver cómo vamos a tomar la lengua escrita en este espacio. Con respecto a los proyectos pedagógicos, pueden ustedes consultar la videoconferencia previa en la que se habla detalladamente sobre los distintos momentos de construcción de los proyectos pedagógicos, de la puesta en marcha, de la evaluación, de las diferentes actividades que son propias de los proyectos pedagógicos. En este momento solamente vamos a recordar que los proyectos pedagógicos son contextualizados, tienen que tener un marco, igual que lo hablamos con la lengua escrita, surgen de un contexto muy real, de contextos en los que ellos están actuando directamente, y no es algo que tampoco venga externo a como los contenidos que podrían en algún momento funcionar de esta manera, traer una lista de contenidos y empezar a desarrollarlos sin tener el contexto de lo que está pasando en este proyecto pedagógico. Son experienciales porque el niño está interactuando directamente con las situaciones que se proponen para que él pueda ir avanzando en los diferentes procesos y subprocesos, en los diferentes contenidos que se mueven en esta articulación de áreas que se trabajan en el entorno de los proyectos pedagógicos. Son globalizantes porque permiten abarcar otras temáticas, pueden dar la posibilidad de hablar de conceptos matemáticos al tiempo que estamos trabajando la lengua escrita, también estamos trabajando procesos biológicos, geográficos, históricos. De esa manera podemos entender que son globalizantes y son significativos porque como surgieron de sus mismos intereses y de sus mismas necesidades, entonces son altamente significativos para ellos, tienen un sentido muy claro para ellos y no son nada externo. Para enlazar estas dos ideas de la lengua escrita y los proyectos pedagógicos, podemos decir que los proyectos pedagógicos permiten abordar la lengua escrita y permiten construir conocimiento, es decir, va en las dos vías. La lengua escrita en los proyectos pedagógicos se puede presentar, como lo habíamos visto en proyectos pedagógicos, un proyecto puede ir por un eje temático, un tema, una situación problemática, un texto, un relato. Entonces, en este momento va a estar presente la lengua escrita. En el momento en que decidamos, ya después de todo el proceso de indagación de intereses y necesidades, ya cuando la profesora ha hecho todo el trabajo del análisis de esos intereses y necesidades que ha recogido entre los estudiantes a partir de unas actividades que ha propuesto, ya empieza a estar presente la lengua escrita, tanto para el maestro que está haciendo ese análisis y poniendo en papel todo eso que ya pudo observar en el espacio de clase, como lo que se pone en escena en el aula de clase y en todo el espacio escolar, porque ya va a aparecer el nombre del eje temático, del proyecto pedagógico, y se va a generar un guión pedagógico del que también hablamos anteriormente, donde se van a generar unas preguntas de primer orden y segundo orden, y eso ya hace que haya una presencia de la lengua escrita en el aula. Y no es
una presencia sin sentido, todo lo contrario, lo que decíamos al comienzo, es una presencia significativa para ellos. Cada uno de esos cartelitos que están puestos en el salón de clase tienen un sentido para ellos y ellos pueden hablar perfectamente de lo que encuentran en cada uno de esos cartelitos. Si ellos no pueden hablar de lo que está ahí, entonces estamos haciendo las cosas mal, no es significativo, no tiene sentido para ellos, y entonces nos toca devolvernos en el proceso y mirar a ver cómo lo vamos ajustando. Tampoco la idea es que se pone el mapa conceptual o el esquema que hayamos diseñado para presentar el mapa en el salón de clase y que ellos empiecen a repasar a partir de ese texto que está ahí para que sepan de qué se trata. No, ese no es el proceso es al contrario. Lo construimos en lengua de señas entre todos los estudiantes, lo hablamos, lo discutimos, después se coloca y ellos van a tener la posibilidad de hablar de lo que encuentran allí expuesto como guión pedagógico. Le va a servir a la docente o al docente para que lleve el proceso y al modelo lingüístico si es que está en el aula, para que sigan la ruta. Ese es el camino que están siguiendo, pero los estudiantes también están supremamente conscientes de lo que están haciendo paso a paso porque están conociendo ese guión que está expuesto allí. En todas las actividades escolares es otra forma en la que aparece la lengua escrita en los proyectos pedagógicos, es cuando hay una salida pedagógica, cuando viene un miembro de la comunidad sorda a visitarlos. ¿Cuál es la manera de pronto de recoger esa información y plasmarla por escrito? Una actividad deportiva. Se lleva a cabo la actividad que está también en el marco de los proyectos, es una experiencia significativa o es una experiencia complementaria, depende de lo que ustedes hayan decidido, pero después de que se lleva a cabo la experiencia podemos, por ejemplo, ir al salón y pedirles a los chicos que nos cuenten, que describan cómo fue lo que vivieron en esa salida pedagógica. Y el docente puede irlo plasmando por escrito en una cartelera, porque si lo dejamos en el tablero pues vamos a borrarlo, a no ser que tengamos otra forma de almacenamiento, como tomarle una foto o demás, pero sí hacemos una cartelera que va a quedar en el espacio del aula permanentemente y que además nos va a servir para retomarla en el cierre, porque como habíamos dicho también en la charla de proyectos pedagógicos, la idea no es el último día, un día antes del cierre, elaborar todo el material que vamos a hacer una semana antes o el material y pegarlo, porque ese no tendría sentido para los estudiantes. En cambio, si vamos a la salida, vienen al aula, cuentan, puede ser paso a paso, qué hicieron, el proceso que hicieron primero, después qué siguieron haciendo, quiénes participaron y demás, y esa cartelera está expuesta en el salón de clase, esa va a tener mucho sentido para ellos y la van a poder retomar en el cierre de proyectos pedagógicos de una manera muy fácil. Todas las salidas pedagógicas, visitas de alguien, de un externo, consignar el nombre de esta persona externa, la edad, lo que les contó, con todo el apoyo de la profe, que es la que va a plasmar por escrito, pero que va a permitir que puedan volver a ese texto permanentemente. Vamos a hablar sobre algunas ideas para tener en cuenta en el momento de trabajar la lengua escrita en el marco de los proyectos pedagógicos integrados. Son integrados porque se involucran todas las áreas, tiene la posibilidad de moverse en todos los contenidos y en todos los procesos que están al interior de las áreas. Hay que tener una claridad, y es que la lengua escrita no es un instrumento de evaluación. Tenemos que pensar que si en algún momento vamos a utilizar talleres, eso tiene que tener un proceso distinto, pero si vamos a pensar la lengua escrita como un instrumento de evaluación, nos toca ir reevaluando la idea, porque si no nos saldríamos de eso que hablábamos antes, de lo significativo, de lo contextualizado y de lo que sea propio y que ellos lo tengan muy claro como proceso. Si vamos a utilizarlo como instrumento, va a haber una aversión, va a haber un rechazo por ese instrumento, por esos procesos, por la lectura y la escritura. Entonces, por eso la idea no es que sea algo que se utilice en la evaluación con ese propósito. La idea es que ellos se puedan acercar, porque como son los proyectos pedagógicos contextualizados, como son tan cercanos a ellos, entonces vamos a aprovechar la posibilidad para poder ir haciendo ese acercamiento a la lengua escrita a través de diferentes textos, como los que comentamos en el ejemplo hace un momento. Cuando lo tenemos en la cartelera, vamos a tener la posibilidad de explorar otras cosas en esa cartelera que hicimos de la salida pedagógica. Vamos a tener la posibilidad de volver al vocabulario que salió en esta visita, vamos a poder ver los signos de puntuación, vamos a poder ver los verbos que hayan salido también en este texto, y eso nos va a llevar a hacer una relación con otros
vocabulario, de otros términos y otros elementos gramaticales que puedan encontrar en otros textos. Entonces, esa es la posibilidad que nos brinda los proyectos pedagógicos en ese caso. Debe tenerse en cuenta que es un proceso gradual, que los estudiantes están en una consolidación de su primera lengua. No quiere decir que tenemos que esperar a que ya estén consolidados en su primera lengua para empezar el trabajo de lengua escrita, no. Ellos van a hacer un proceso simultáneo, se van a mover entre los dos, están en construcción, están en consolidación de su lengua, que llevan en algunos casos muy poco tiempo en experiencia con esa lengua, y entonces va a empezar a hacerse ya la relación con la lengua escrita, con el acercamiento, y va a ser un proceso paralelo. Ellos van a poder ver que la lengua escrita no se usa solamente para aspectos pedagógicos, para usos académicos, no es solamente, porque es una idea que también de pronto tenemos los mismos docentes y la transmitimos a los estudiantes, que solamente se usan los textos escritos para transmitir un saber académico. Entonces, si ellos van a ver que, por ejemplo, hicimos una receta y la plasmamos por escrito, esa es una situación que puede ser cotidiana para ellos. Puede ser que también un día se les dé un trancón, una situación fuera de lo normal, un accidente que fue cercano al contexto donde ellos están, y ellos pueden relatarlo por escrito. La profesora lo va a retomar en un texto corto y sencillo, y donde va a plasmar la descripción de lo que ocurrió, pero va a dar la posibilidad de ver que la lengua escrita no está solamente para usos académicos, sino también para usos cotidianos y de cosas muy cercanas a ellos, y asimismo van a percibirla de esa manera, de una manera muy cercana para ellos. Hay diferentes tipos de textos que también ya se mencionaron en la videoconferencia de lengua escrita. Hay textos que son académicos, hay textos que son informativos, hay textos que son conativos, de instrucciones, hay diferentes tipos de textos a los que se puede ir y volver permanentemente, y los proyectos pedagógicos dan la posibilidad de poder interactuar con estos textos de manera frecuente. También tener en cuenta la experiencia que tienen los chicos con el uso de la lengua de señas. Hay chicos que llegan de 7, 8 años, yo sé que para los profesores que están en el contexto de las aulas para sordos o sordos integrados con oyentes, ustedes pueden ver que llegan sin el uso de una lengua, o han pasado por procesos de rehabilitación porque han tenido implante y no ha sido exitoso, entonces van a empezar apenas al acercamiento a la lengua de señas. Entonces hay que tener en cuenta esas diferencias para poder hacer una exigencia distinta. Si es un niño que viene con un proceso, de pronto que la familia es sordo, ha sido usuario de lengua de señas desde que nació, ha visto la lengua de señas, ha tenido esa cercanía, probablemente va a tener otros elementos que le van a permitir acercarse más rápidamente a la lengua escrita. A diferencia de un niño que acaba de llegar, que siempre ha estado de pronto sentado con unos compañeritos, con una profesora que no conoce sobre la lengua de señas, que no conoce sobre el trabajo con personas sordas, con estudiantes sordos, y entonces va a llegar y él va a tener que llenar unos vacíos con su lengua para poder empezar también este acercamiento. Entonces tener muy clara esa diferencia, y por eso reiteramos la importancia de la caracterización pedagógica del estudiante, de que la maestra tenga muy claro cuál es el origen de su sordera, cuál fue su contexto previo en lo social, en lo educativo, en lo clínico, que ella tenga todo ese contexto para que pueda de esa manera actuar coherentemente con lo que el niño trae y con lo que puede exigir en el caso de la lengua escrita. Sí facilita mucho el trabajo los proyectos, pero no hay que perder de vista que también hay unas diferencias individuales en cuanto al acercamiento a la lengua de señas. Las actividades de lengua escrita en los proyectos pedagógicos con diferentes grados varían significativamente. Si estamos trabajando con proyectos pedagógicos integrados en un aula para sordos, por ejemplo, donde hay niños desde preescolar hasta quinto, además de las diferencias individuales, vamos a tener que tener en cuenta unas diferencias en lo que estamos trabajando con cada uno de los niveles. Entonces ahí viene otra diferencia. El trabajo de la docente de aula y del modelo lingüístico, o del docente de aula, o del docente sordo del aula, es un poco complejo, tiene muchos elementos que tiene que estar mirando al tiempo, tiene que estar mirando que esté abarcando todas las áreas de conocimiento, que no se esté quedando nada de lado, porque ellos van a ir a un proceso distinto en secundario y van a tener que tener muchos elementos. Tiene que estar pendiente también de la lengua de señas de cada uno, de la evolución, tiene que estar pendiente también
de cómo lo está haciendo ella en su segunda lengua, en lengua de señas, para transmitir a los estudiantes. Tiene que tener en cuenta el proceso en lengua escrita, las diferencias individuales, tiene que tener en cuenta un sinnúmero de situaciones para que podamos como responder de alguna manera a todo lo que le está planteando ese reto de tener un aula para solos. Las actividades en lengua escrita significativa tienen que tener una diferencia significativa por grados, eso es lo que mencionábamos antes, y aquí hay un aspecto bastante importante, es cómo involucra la lengua escrita el docente, cómo se lee antes de llegar al aula de clase y trae esos documentos sobre los que él tomó la información, cómo ven que él es usuario real de una lengua con uso social, con intención, cómo ven que el maestro o la maestra y el modelo son usuarios permanentes de la lengua escrita, que ellos leen para traer la información, que la información no llega espontáneamente, sino que hay que hacer una búsqueda y que hay muchas posibilidades en lo escrito para ellos poder traer esa información al espacio escolar. Entonces, si el maestro hace su consulta, perfectamente pertinente que traiga ese documento de donde consultó. Si fue de internet, de dónde lo consultó, y también que sean fuentes fieles, porque hay fuentes en internet que no son tan fieles, entonces el docente también tiene que tener como la certeza que está tomando la información de un sitio confiable, porque es la información que le va a llevar a los estudiantes. En este momento pues las redes sociales están fuertemente arraigadas a todas las personas, y en el caso de los sordos también está entrando con fuerza, entonces también puede ser un buen espacio para aprovecharlo, para afianzar todo el proceso de lectura y escritura. La docente tiene además la responsabilidad y la tarea de hacer múltiples materiales en escrito, que no son solamente las carteleras, son las notas, las circulares, las listas, los mapas, cuadros, sinópticos, diferentes tipos de esquemas que ella puede traer al aula para poder como registrar los diferentes momentos de la clase. Como los proyectos pedagógicos son contextualizados, todos estos elementos tienen que estar en ese marco de contextualización. No pueden salir de la noche a la mañana y sin saber cuál es el antecedente de ese escrito, porque es importante que lo trabajemos desde sus orígenes. En este momento estamos hablando de la lengua escrita en los proyectos pedagógicos, pero es perfectamente claro que va a haber un espacio particular de lengua escrita donde se van a tratar otros aspectos que son los que ustedes pueden encontrar en la videoconferencia sobre los diferentes momentos de la lengua escrita. Entonces, esa claridad en este momento, estamos hablando de cómo la podemos incorporar en los proyectos, pero sí tiene que haber un espacio aparte de trabajo de lengua escrita donde se traten unos aspectos muy particulares que se van a articular al trabajo de proyectos pedagógicos de muchas maneras. La maestra tiene la labor de, cuando los chicos están en grado inicial, en transición, cuando llegan apenas a tener contacto, de generar textos cortos, textos muy sencillos, donde ellos puedan ver de dónde salieron, pero que son textos muy cortos, no muy extensos, donde ellos puedan como perder el interés, y poco a poco se va aumentando como la complejidad de los textos de acuerdo con el nivel de los estudiantes. Los textos, hay una manera de poder como extraer las palabras claves, y es siempre esa información tendrá que llegar primero en lengua de señas, tendrá que trabajarse ampliamente el tema, sea un contenido, una explicación, una descripción, lo que estén haciendo, para que después se saque ese vocabulario clave que salió de esa actividad. Entonces la profesora puede ir, a medida que va trabajando el texto, sacando en el tablero o en otra cartelera aparte las palabras claves. Esa es una manera de trabajar el vocabulario, porque cuando se hace de la manera contraria, que es un listado de palabras y memorícelo, aprendes ese listado de palabras, pues no tiene sentido para ellos. Si está en el texto y lo van extrayendo y lo van sacando aparte como palabras claves, eso ya va a tener un sentido para ellos y va a ser más fácil la apropiación. El vocabulario hay que trabajarlo indudablemente, es lo que hay que ajustar, es la manera como se trabaja el vocabulario. Desde el INSOR siempre hemos promovido el hecho de que ese vocabulario sea contextualizado, porque podemos encontrar en muchos espacios escolares el salón lleno de avisos con la palabra, el dibujito, la seña, la palabra, el dibujito, la seña. La seña puede dar como alguna pista, pero en muchos casos
cuando vamos a preguntarle a los chicos qué dice ahí, qué es eso, no lo tienen muy claro. Hay cosas que son muy difíciles de plasmar por escrito, como las cosas que no son concretas, abstractas, que son, por ejemplo, los valores, el amor, el cariño. ¿Cómo vamos a hacer eso en un diccionario o en una lámina? Entonces, pues, por eso es que tiene que ir tan interrelacionado el trabajo de lengua de señas, del texto con sentido, con el trabajo de lengua escrita. Cuando una profesora hace un texto, cuando hace una cartelera, esta cartelera tiene que ser impecable, tiene que tener una letra muy bonita, muy clara. Si puede usar diferentes colores, puede ser de acuerdo al propósito que ella tenga, pero tiene que tener muy buena ortografía, porque ese es el modelo que ellos van a tomar, que los estudiantes van a tomar también, y el modelo lingüístico va a tomar también, porque él está en un intercambio en ese momento de saberes con la docente y con los estudiantes. Él está dando todo lo relacionado, él está velando por la lengua de señas, pero él también está haciendo un aprendizaje y un acercamiento de la lengua escrita en este caso. Entonces, si hay una cartelera que tiene mala letra que no sea tan bonita, que no sea tan clara y que tenga además mala ortografía, pues es un asunto gravísimo, porque es el modelo que van a copiar los estudiantes y el modelo lingüístico. Entonces la profesora tiene que preocuparse bastante por su ortografía, por su forma de escribir, por la presentación, porque no esté arrugada, porque no esté sucia la cartelera y el material que está allí. Y si hay posibilidades de generar una estrategia de almacenamiento de esos textos que van saliendo, para que no se llenen de polvo, no se enmugren, no se arruguen, es como lo dejo a su libre creatividad para que ustedes vayan almacenándolo, porque es el material que van a usar durante el cierre del proyecto. Las actividades de lengua escrita no son solo dentro del aula, ya lo vimos con el ejemplo anterior en el que hicieron una salida pedagógica y de esa salida pedagógica reconstruyeron la situación de manera escrita. Entonces, no solamente lo que ocurre en el aula da la posibilidad de aprovecharlo para trabajar la lengua escrita, sino todas las salidas, las visitas que tengamos aquí, e incluso el uso de las TICs, un video, una serie de fotos, da la posibilidad de construir texto alrededor de lo que estamos observando. También, devolviéndome un poquito, la maestra también tiene que cuidarse de que esté en un buen español, en un buen castellano escrito, que esté en una frase que sea coherente, porque como a veces la maestra puede hacerlo, coger un texto de acá, otro texto, y alrededor de esos, cuando tenga todos esos textos, hacer un resumen. La maestra lo puede hacer mostrándole a los estudiantes y al modelo de dónde salió ese resumen. Cuando la maestra hace ese resumen o esa síntesis de conceptos que tomó y de situaciones que tomó de los textos, tiene que tratar de escribirlo con una muy buena redacción, con un español muy bien hecho. Si tienen la posibilidad de que alguien lo revise, que otros compañeros lo miren antes de exponerlo a los estudiantes, sería muy pertinente que lo hicieran. La copia de textos, el dictado, la copia cuando no es significativa, no tiene sentido, no es significativa. Está escrito un texto en el tablero en donde la maestra le dice: copie lo que está ahí, escríbalo. Absolutamente ningún sentido si no lo han trabajado previamente en lengua de señas, si no han debatido sobre el tema, si no lo han tocado, si salió de la noche a la mañana y está en el tablero y ellos no han tenido un previo sobre ese escrito, pues es lo que decíamos antes, la lengua escrita tiene que ser contextualizada y los proyectos también tienen su componente alto de contextualización. Entonces, cuando se hace copia es porque ya ha habido un proceso previo de comprensión en lengua de señas de ese texto. No tiene sentido que hagan planas, ustedes ya saben que eso ya está siendo mandado a recoger, repetición y repetición de palabras, y menos si no tiene sentido para ellos. Así la tenga, esta repetición va a generar cansancio, va a generar rechazo a la lengua escrita, y eso no es la idea. Cuando ellos hacen copia significativa es porque ha habido todo ese proceso previo. Cuando no, es solamente una imitación de lo que está puesto en el tablero y no tiene sentido y no tiene ningún objetivo claro, no tiene ninguna, aparte de querer que ellos mejoren su letra, que la hagan más bonita, que eso en últimas no es tan relevante. Si vamos a ver la lengua escrita de una manera distinta, si la vamos a ver como
como un proceso distinto a lo que, como lo veníamos viendo, a un proceso distinto a la decodificación, entonces eso sería una mera copia, una mera imitación de lo que está puesto allí y no tendría ningún sentido. Mucho que hacer sobre ese tema, mucho que les dejo a su reflexión sobre el tema de esa copia significativa, del uso de las planas, de cosas repetitivas que no tengan sentido para ellos. Eso tenemos que ajustarlo cuanto antes, porque está siendo grave tanto para los oyentes como para los sordos y es agravante en el caso de los sordos. Las experiencias significativas, las actividades complementarias brindan una posibilidad que es que esté la lengua escrita presente, pero también se están construyendo conocimiento, va en la doble vía. Entonces no podemos como perder de vista que estamos trabajando en el marco de proyectos pedagógicos y que empecemos a trabajar acciones de lengua escrita en proyectos pedagógicos que corresponden más al espacio del que les hablaba antes de lengua escrita. Es decir, está la presencia, hay muchas posibilidades de articular los proyectos pedagógicos, hay muchas opciones de poderla involucrar, pero eso tenemos que tenerlo muy claro. Hay un espacio particular para el trabajo de lengua escrita donde se trabajan aspectos gramaticales y aspectos de todas las comas, todos los verbos, todo lo que tiene que ver con la gramática. Y en el caso de los proyectos lo que estamos es aprovechando la posibilidad para poder acercarnos a la lengua escrita de una manera significativa. Eso sí lo tenemos que tener muy claro. Y la idea es que no solamente sea para, ya dijimos que para evaluar no es el propósito, la lengua escrita no está para evaluar. Sí se pueden hacer talleres evaluativos con un proceso muy claro también y muy pensado por la docente, pero además de que esté presente, también podemos utilizarla, por ejemplo, para recoger las inquietudes que tengan los estudiantes sobre un tema, para ver las dudas que hayan surgido. Esos apuntes que va tomando la docente los puede ser para ella, para su análisis, para su evaluación del proyecto pedagógico y de su trabajo, pero también lo puede usar en el aula para consignarlo, para que puedan tener una tabla, por ejemplo, en donde van a colocar las inquietudes de los estudiantes, donde ellos mismos van a ver que está plasmado ahí y que está visible para todos los estudiantes. Esa es otra forma de involucrar la lengua escrita en el desarrollo de los proyectos pedagógicos. A medida que el maestro va avanzando en todas las experiencias y actividades complementarias, va retomando el tema, lo va copiando en el tablero, como decíamos antes, eso ya tiene un sentido distinto, porque ya tiene un proceso previo de comprensión, de afianzamiento, de apropiación de todos los contenidos que antes se han trabajado, y si se plasma en el tablero y ellos después van a hacer ese trabajo posterior, sí de consignarlo en el cuaderno, pero ya con un sentido muy claro. Pueden, por ejemplo, allí las palabras claves que tienen en otra cartelera, que ya lo han hecho antes, en otro color, resaltado, o si quieren resaltar los verbos porque ese tema en particular les ofrece esa posibilidad, se puede hacer. En un momento inicial se puede plasmar esos textos escritos, estas descripciones de las que venimos hablando en esquemas, en mapas conceptuales, en otro tipo de esquemas, flujogramas, cuadros, tablas. Eso es una posibilidad que tenemos, pero no nos podemos quedar allí. Ese texto es bueno que después quede escrito en un texto formal, porque si vamos a trabajar solamente con los mapas conceptuales, nos vamos a quedar con una información muy puntual y no se va a ver el texto completo con su sentido. Entonces la idea es que sí lo trabajemos con esos esquemas como apoyo, pero que lo complementemos con un escrito completo con todas las herramientas. Esto es grosso modo lo que queríamos contarles sobre el trabajo de lengua escrita en los proyectos pedagógicos. Los invito a que vuelvan a ver la videoconferencia sobre proyectos pedagógicos, que retomen la videoconferencia sobre lengua escrita, una parte es sobre todos los fundamentos conceptuales, otra parte es sobre los momentos que propusimos en el previo para el trabajo de lengua escrita. Entonces los invito a que vuelvan, los vean, los revisen, porque aquí se tomaron aspectos que se trabajaron en estas videoconferencias. De todas maneras, si están interesados en conocer un poco más, pueden escribir a marta.lenis@insor.gov.co o pueden escribir a viviana.prado@insor.gov.co. Muchas gracias.